Participación Ciudadana dio a conocer esta semana el, el lugar de República Dominicana en el índice de percepción de la corrupción. Este índice de percepción de la corrupción no participa la población, participan ciertos perfiles que vamos a comentar, pero es el método que utiliza Transparencia Internacional para hacerlo en todos los países. Lo hacen en 180 países, lo que significa que esto es un tema con cierto rigor. Um, la, son 180 países y los países menos corruptos tienen una mayor puntuación. Entonces vamos a ver los detalles para entrar en cómo nosotros podemos mejorar. Yo creo que se puede mejorar muchísimo más este tema y por qué nosotros tenemos tanta corrupción. Eso tiene que ver directamente con los niveles de informalidad que tiene nuestra sociedad y nuestra economía y tiene que ver con la visión que se tiene reactiva del tema de la corrupción y el enfoque solamente en la corrupción política, no en la corrupción como fenómeno social, ético y moral y penal. En la naturaleza la corrupción no existe. En la naturaleza son muy pocos los animales que acumulan, muy pocos que acumulan, muy pocos. Somos los humanos que acumulamos y en ese proceso de acumulación es que se da el fenómeno de la corrupción cuando hacemos un uso personal y privado de bienes colectivos. Esa es la esencia del tema de la corrupción. En la naturaleza, la corrupción no existe. La corrupción es un fenómeno penal, es un fenómeno moral, es un fenómeno ético de los seres humanos. En la naturaleza viene una avispa y pone un huevo en un otro animal. Y viene el gusano de la avispa y empieza a comerse el animal por dentro. Y después se va. O viene un animal y pone un nido pone un huevo, un animal que no le gusta empollar, no le gusta ser madre, un ave, y pone el huevo en el nido de otro que le gusta empollar. Y de repente salen los pollitos y hay uno grandísimo y los otros chiquiticos. Y empieza el grande a tumbar los demás del nido para comerse toda la comida que trae la madre. Entonces en la naturaleza eso se llama sobrevivencia. Sobrevivencia. En las plantas se da también, se llaman plantas trepadoras, que lo que hacen es que viven enredadas en los troncos y en las ramas de los demás árboles. Eso en la naturaleza es sobrevivencia, pero en los seres humanos que ya tenemos criterios para diferenciar los procesos, le llamamos corrupción porque sabemos que es una ventaja que sacan algunos miembros del grupo sobre el grupo entero. En este caso, cuando cogen dinero público. Pero la corrupción no solamente se manifiesta a nivel público, también se manifiesta a nivel privado. Y resulta que todos los actores que Participación Ciudadana consulta para construir este índice son actores privados y públicos que interactúan con el sector público. No puede haber corrupto público nada más. Tienen que haber público y privado. Cojan la lista de Jean Alain para que ustedes vean. Cojan la lista de Jean Alain. En el listado de Jean Alain, de los imputados en el caso de Jean Alain, no hay un solo político. Ni uno solo. Pero eso daña a la clase política. Pero los que están ahí son empresarios y gente de negocio y de comercio. Lo mismo que opinan en ese índice de participación ciudadana. Busquen la lista para que ustedes vean. Entonces le vamos a dar un enfoque distinto a esto hoy. Pero primero vamos a leer lo que dice Participación Ciudadana. Dice lo siguiente. Con una puntuación de 32 sobre 100, República Dominicana ha ganado 4 puntos en los últimos 2 años en la percepción de la corrupción. RD sigue avanzando en la lucha contra la corrupción,
pero deben seguir los esfuerzos, dice el índice de percepción de corrupción que divulgó Participación Ciudadana. Con una puntuación de 32 sobre 100, RD ha ganado 4 puntos en los últimos 2 años como resultado de medidas que fortalecieron la independencia del Ministerio Público, eso está bien, y otras entidades de control. No la cita porque no existen. Otras entidades de control. Bueno, el caso de ética gubernamental, que yo pienso que debería ser una superestructura, pero no creo que esté jugando su rol de prevención. No lo creo. Y no lo creo porque en realidad hay muchísimos casos que el presidente Abinader ha tenido que intervenir, que si hubiese habido prevención de la corrupción no se convierte en escándalos. No se convierte en escándalo. Entonces, la prevención de la corrupción yo no creo que esté funcionando bien. Entonces, de acuerdo al informe presentado en Santo Domingo por Participación Ciudadana, quien es representante en el país de Transparencia Internacional, entonces dice que República Dominicana subió del lugar 128 al lugar 123. Del lugar 128 que estaba al 123. Entonces, dice aquí, el índice de percepción de la corrupción clasifica 180 países según la percepción de la corrupción en el sector público de cada uno, medido, este punto es importante, a través de opinión de especialistas, analistas de riesgo financiero, mujeres y hombres de la academia y de los negocios, no del pueblo en general. Si pusieran el pueblo a hablar, República Dominicana tiene mejor percepción de la corrupción. Aquí están poniendo actores especializados a hablar, que saben que en la República Dominicana, si tú no das soborno, no hace negocio. Y son hombres de negocio y mujeres de negocio. Ellos lo saben porque ellos participan de esa corrupción. ¿Por qué? Porque la economía, un 57% es informal que se da. Es informal. Entonces, como es informal, tú tienes que jugar a las reglas del juego del mercado. Y por eso en la República Dominicana, si no bajamos los niveles de informalidad de la economía, no podemos mejorar eso. En realidad. Entonces, ¿qué hizo Odebrecht? Odebrecht vino aquí y dijo, ¿cómo que funciona la vaina aquí? Ok, la vaina funciona dando cuarto. Ok, mira, yo tengo este contrato amarrado. Aquí tienen tanto en el Congreso, apruébenlo y yo le doy los cuartos. En Estados Unidos lo más probable no sea tan fácil sobornar a un congresista porque tienen leyes de lobby. Lo que hacen es que se lo dan para financiar campaña. Pero en el resultado es lo mismo. Lo único que una forma es legal y en otro lado no hay marco legal y se convierte en corrupción. Pero si aquí hubiera una ley de lobby, Rondón no fuera un narcotraficante, un corrupto, fuera un empresario lobista. Es lo mismo que con el alcohol. Cuando el alcohol era ilegal, Bermúdez, Brugal, Barceló fueran narcotraficantes hace 100 años. Ahora son empresarios. Porque cambió el marco legal o el tema de la droga. Si te fumas un tabaco de marihuana en Nueva York, no estás haciendo nada malo. Pero te estás fumando el tabaco. Pero si te lo fumas aquí, estás violando la ley. Para que ustedes el contexto que cambie, el marco legal. Por eso yo decía ahorita que la corrupción es moral, ética y penal o legal. Pero en Estados Unidos, si tú haces un lobby, ahí los lobbies son públicos y tú lo haces legalmente, tú le das cuarto a los candidatos, a los congresistas, a su grupo de apoyo y toda esa vaina, y tú le dices, yo quiero que tú me apoyes ese contrato. Y te lo apoyan y punto. Pero es legal y paga impuestos. Aquí el problema es que es ilegal. Entonces, vamos a seguir para entrar en el otro aspecto. En la cabeza de los países percibidos como menos corruptos está Dinamarca con 90 puntos, seguido de Finlandia con 87 puntos. Los dos países que encabezan el listado como más transparentes o menos corruptos son nórdicos, de Europa del Norte. Anoten eso. Y los dos países que presentan mayores niveles de corrupción son Sudán del Sur en África y Siria. Siria está en África o en Europa, no sé, habría que ver. Entonces, Sudán del Sur y Somalia, con un 11% Somalia, los dos son africanos, y también está Siria. Entonces,
tienen un 11 y un 13% respectivamente. En América, el país más transparente es Canadá, con un 74%. Canadá, con 74%. Y Uruguay, orgullo, Uruguay, un ejemplo, Mujica, ustedes son durísimos. Ese país es otra vaina. En Sudamérica, ahí son ricos, hay más vaca que gente. 74% percibe que el Estado uruguayo no es corrupto. Eso es en Uruguay. Y los dos países más corruptos de América Latina, Haití, lamentablemente, con un 14, Haití con un 17 y Venezuela con un 14. O sea, pero miren quiénes son los que califican a Venezuela como corruptos. ¿Quiénes? Los que han sido más golpeados por el régimen de Maduro, que es un régimen antiderecha o anticapitalista o lo que sea, porque es un arroz con mango. ¿Ve? Por eso Venezuela sale con peor que Haití en corrupción. Y eso no puede ser, ¿verdad que no? No puede ser, porque en corrupción no hay gobierno, no hay nada. En Haití es la ley de más fuerte que manda. O sea, son grupos de tigre armado que rompen donde quiera. Y la percepción de los que hacen negocio en Haití de corrupción está mejor que los que hacen negocio en Venezuela. Eso es imposible, eso no puede ser, eso no tiene lógica, eso no tiene sentido. Pero es así porque es una percepción de los hombres de negocio que se mueven en Venezuela y en Haití. Y los que se mueven en Venezuela opinan mal porque no pueden hacer negocio con el régimen de Maduro. A mí me gustaría ver de China. Entonces es una opinión clasificada y sesgada. Me hubiese gustado que Transparencia Internacional haga una captura de información abierta para que todo el mundo opine. La República Dominicana tuviera mejor. Porque aquí están hablando gente que participan de los procesos de corrupción. Y dicen lo que les conviene. Hacen cálculos, son extremadamente racionales y pragmáticos porque son hombres de negocio, dice el estudio. Lo que opinan aquí. Ahora, vamos al punto. Si República Dominicana no resuelve el tema de la informalidad, no va a bajar más los índices de corrupción. Por más esfuerzo que haga el presidente Abinader. 4 puntitos en 4 años, en 2 años. 2 puntos por año. Un gobierno que ha hecho tanto, que ha sacrificado tanto por la corrupción. ¿Por qué ustedes creen que este gobierno no muestra mejores resultados en materia de infraestructura? Por la ley de compra. La ley de compra, que es una ley norteamericana del Tratado de Libre Comercio, es un freno para el gasto público, porque el proceso burocrático es demasiado intenso y se pierde mucho tiempo haciendo licitación, convocando, que protesta, que esto, que apelaciones, que disparate, y eso afecta el ritmo de desempeño gubernamental. Eso si lo quieres hacer formal. Pero si tú lo quieres hacer informal, vete a los Alcarrizos y mete $1.000.000. En media hora no hay un rastro de un peso, de $1. ¿Por qué? Porque toda esa economía que sale de la burbuja del Distrito Nacional es informalidad. Es informalidad. Tú vas a la feria ganadera, por ejemplo, que yo estaba en la feria ganadera, que tengo que hacer un programa sobre eso. Y tú vas a la feria ganadera y en la feria ganadera no hay un verifón. Yo no lo vi. Yo no lo vi un verifón en la feria ganadera. Todo es efectivo. Tú vas al Mercado Santo Domingo, todo es efectivo. Tú vas a la Duarte, la mayoría de los vendedores ambulantes, todo es efectivo. Entonces, ese nivel de informalidad de la economía estimula la corrupción. Y el segundo factor de por qué nosotros no mejoramos esos números es el financiamiento electoral. El financiamiento electoral. Cojan los casos más sonados en República Dominicana de los últimos 15 años. ¿Por cuál empezamos? Vamos a empezar por Bahía de las Águilas. Corrupción. Caso Baninter. Corrupción. Caso Bancrédito. Corrupción. Seguro Sena. Corrupción. La Sunlan. Corrupción. La muerte del arquitecto en la oficina supervisora de obra del Estado. Corrupción. El escándalo de Baninter, lo mencioné, ¿verdad? El mayor escándalo de corrupción de la historia de la República Dominicana.
que le cuesta a este país 50.000 millones de pesos cada año para pagar los intereses del déficit fiscal, corrupción. El caso de la ONSA, corrupción. La muerte de los locutores del CEA y el tipo que se suicidó en San Pedro, corrupción en San Pedro. Entonces, todos los actos de corrupción, ¿de dónde vienen? Uno que me duele mucho porque era amigo mío, que no tiene que ver con corrupción, tiene que ver con la muerte de Orlando Jorge Mera. El financiamiento electoral. ¿Qué es lo que está diciendo el padrecito? El que lo mató, que está preso a Orlando. Está diciendo, yo lo maté porque él no me cumplió después que yo le financié la campaña. Eso es lo que está diciendo el padrecito. Entonces, al final, todos los actos de corrupción comienzan en los procesos electorales. Yo dejé en el Congreso, en la modificación de la ley de organización electoral, yo soy el autor en esa ley de la Procuraduría Especializada en Delitos Electorales, pero me le quitaron la pata a ese proceso, a esa Procuraduría. ¿Cuál era la pata? Los principios del financiamiento electoral, que nadie quiere mirar para allá. Nadie quiere mirar para allá. ¿Cuál fue el lío? Que yo no creo que haya sido verdad. ¿Por qué fue que le hicieron el lío a Leonel con Quirino? ¿Por qué fue que se lo hicieron? La corrupción. No la corrupción, sino el financiamiento electoral. Miren cómo le hizo ese lío. Que yo no creo que Leonel, yo conozco a Leonel hasta donde lo conozco. No es verdad que Leonel le iba a coger cuarto de que a Quirino. Yo no creo eso. Yo no lo creo. Independientemente de que yo tenga diferencias con Leonel, no es ese tipo de gente. No lo hace. Por lo menos conscientemente no lo hace. Coño, hicieron un maldito lío del diablo con esa vaina. Tuvo que tragarse todo eso. ¿Por qué? Porque ahora Leonel no ha apoyado la regulación del financiamiento electoral privado, clandestina, las cenas que se hacen y que entregan el dinero en funda negra. Eso hay que prohibirlo porque eso es lo que genera todos los grandes escándalos de corrupción. ¿Quiénes son los que dan los cuartos en funda negra? Lo mismo que están opinando en este informe de participación ciudadana, papá. Esos son los que opinan. Ese informe está muy sesgado, pero yo pienso que nosotros estamos mejor en el tema de la corrupción. Lo que pasa es que lo que opinan son los que gestionan favores en los congresos y en el gobierno. Dice aquí esto. Y por último, el tema de la prevención. En la República Dominicana se está atacando con mucha eficiencia la persecución de la corrupción. De hecho, ¿qué es Jenny Berenice? Directora nacional de investigaciones. ¿Y qué es Camacho? Director de persecución de la corrupción. Pero ¿quién es director o directora de prevención de la corrupción? Milagros Ortiz Bosch. En la comisión de ética, pero esa comisión de ética no funciona. No tiene garra, no tiene recursos, no tiene, la visión no es suficiente. A mí me interesa más que se prevenga la corrupción, a que se persiga. De hecho, si yo fuera el presidente Abinader, yo me siento con el Ministerio Público, porque él fue el que lo nombró. Y le digo, señores, vamos a pedirle a toda esa gente que ustedes están sometiendo que hagan lo que hizo Pagán, que se declaren culpables, pero que devuelvan los cuartos. O que devuelvan los cuartos, porque ¿para qué yo quiero culpabilidad? ¿Para qué? ¿Qué yo gano con la culpabilidad del otro? ¿Qué yo gano con que el otro esté preso? ¿Para qué sirve eso? Que no sea para venganza. No. Denme lo que ustedes se robaron y yo le voy a dar sentencias morales. Y el presidente Abinader en 2 años le puede exhibir a la población un volumen de dinero que vale más que la cárcel de 3 personas que adentro lo que van a corromper la cárcel. Entonces termino con lo siguiente. En mi proyecto de seguridad perimetral, nosotros hicimos un diagnóstico de 25 causas o 22, depende cómo usted lo agrupe. ¿Cuál fue la variable que más salió en ese diagnóstico? Yo se lo voy a mostrar aquí ahora mismo. Parte, este no es todo el diagnóstico. Es la corrupción. Pero esa corrupción nadie la mide, nadie la persigue, nadie la encuesta. Esa corrupción opera abajo en el bajo mundo. Abajo. Y nadie habla de ella. Pero la gente sí la percibe en la calle, aunque no la pueda definir como corrupción. ¿Cuáles son?
Dice aquí, este es el diagnóstico de seguridad perimetral. Por eso es que no tenemos seguridad, es por la corrupción. Dice aquí, corrupción centralizada del sistema policial. O sea, un punto de droga opera porque la policía lo deja operar. Si no, no opera. Y la policía lo deja operar a cambio de que le den cuarto. Corrupción, centralización de la justicia y carácter enlatado del garantismo procesal penal. Corrupción y falta de seguimiento de los imputados libres condicionales. Corrupción en la persecución del narco y consumo de droga. Corrupción, desbordamiento y obsolescencia de los sistemas penitenciarios. En la cárcel hay más corrupción que afuera. Corrupción y desbordamiento de los juegos de azar legales e ilegales. Corrupción y desbordamiento de la inmigración ilegal. También de la legal. Seguimos aquí. Corrupción y débil regulación de la política de armas. Corrupción y obsolescencia y debilidad de la autoridad en la gestión del tránsito y el transporte. Altos indicadores de lavado de activos en la informalidad de la economía y corrupción de la persecución de la evasión fiscal. Y seguimos por aquí. Corrupción, tráfico de influencia e ineficiencia en la asignación y gestión de recursos humanos, civiles, militares y policiales al servicio de la seguridad. Ustedes ven. O sea, usted va a Ágora Mall, donde mataron a David, el muchacho, y todos los policías que estaban ahí, toda la seguridad son policías. ¿Y quién lo nombró? ¿Por qué le estaban dando servicio a Ágora? Eso es corrupción en la asignación de recursos humanos y civiles y militares de la seguridad. Ven, es lo que yo digo. Esa corrupción, ¿quién la mide? ¿Quién la mide? No la mide nadie. Pero la gente la percibe, aunque no le sepa llamar así. Entonces yo creo que nosotros pudiéramos estar mejor en el índice de prevención de la corrupción si fuéramos más intensivos en la comisión de ética, si eso jugara su rol en materia de prevención, si el gobierno trabajara el tema de la corrupción en materia de seguridad en los barrios, en materia judicial. El Poder Judicial hay que fiscalizarlo más y mejor. Porque en la República Dominicana una sentencia de absolución deja beneficio. Una sentencia de condena lo que deje problema. Pablo Escobar decía plata o plomo. Entonces los jueces ganan más cuando sueltan que cuando condenan. Y si tú no lo fiscalizas bien, no tienen el nivel de valores moral y ético suficiente como para frenar el impulso del dinero. Y los jueces hay que fiscalizarlo más. Y a todos los actores judiciales que tienen que ver con estos temas. Entonces, señores, nada. Gracias por la audiencia.